Dios les bendiga a todos. Estamos en medio de la capacitación que está brindando el pastor y psicólogo Víctor Zúñiga directamente desde Honduras. Está dando una información maravillosa sobre cómo afrontar el estrés, cómo detectarlo para poder estar en este tiempo de confinamiento saludable emocional y psicológicamente. Así es que vamos a unirnos a esta transmisión y esperamos que pueda ser de bendición para su vida. Amén. Así es que Dios le bendiga. Vamos a escuchar al pastor Zúñiga. Como algo para afrontar el momento, desaparece de nuestro interior y nos deja incompetentes. Y cuando la crisis ve que somos indefensos, entonces de ahí empieza a un segundo estado. Luego tenemos, todos reaccionamos de diferentes maneras ante una crisis. Siempre tiene que haber un evento. ¿Qué provoca la crisis? Un evento. ¿Y qué puede ser un evento? Bueno, puede ser un evento, no sé si quizás alguien fue asaltado, alguien perdió sus pertenencias, le robaron sus pertenencias, cualquier evento que activó y que aceleró su ritmo cardíaco, lo incomodó, no permitió que funcionara de una manera normal, quedó usted esperando que semanas, meses, para volver a la normalidad. Todos estos eventos, la pérdida de un bebé, imagínense cuántos eventos generan crisis. Ahora, este tiempo que estamos viviendo, que es estar en casa, puede ser para algunos un deleite, pero para otros este tiempo puede ser una dificultad, puede ser una crisis. ¿Es real esto? Sí, es real. Yo les digo que acá en Honduras, aún en la familia de la fe, nosotros hemos estado tratando de auxiliar en lo que hemos podido porque a algunos se les ha quitado, han perdido el sueño, les ha dado insomnio, porque esta es una realidad humana, como con nuestra mentalidad humana sufrimos eso, ¿verdad? Lo vivimos y es algo que no sabemos cómo va a reaccionar de una persona a otra. Entonces, pero hay familias, hay otros que han visto esto como una oportunidad para convivir, una oportunidad para compartir planes, para compartir metas en familia, se deleitan por la unidad familiar, pero no es la realidad de todos. Para otros es una dificultad porque hay otras cosas que están allí y que se activan justo en este momento. Entonces, ¿qué tipo de crisis nos presenta? Para la salud mental o la parte psicológica nos presenta dos tipos de crisis. El primer tipo de crisis nos habla de esas crisis vitales durante el desarrollo. Es decir, al final lo que nos presenta es siempre vamos a tener esos espacios para enfrentar crisis. Y una persona normal es que enfrenta una crisis y siempre debe activarse un mecanismo de defensa para sobreponerse a esa crisis. Por eso, la definición que nos dan de crisis es un estado temporal. Nuestros cuerpos no están hechos para permanentemente en crisis. El día que entremos en ese estado permanente, nos morimos. Esto es interesante. Vea usted cuando alguien tiene una enfermedad terminal y que no hay cura y empieza solamente que Dios ponga su mano. De lo contrario, generó crisis, fue desgastando su cuerpo, su cerebro, hasta que murió. Por eso se define crisis como un estado temporal. ¿Cuáles son las crisis vitales durante el desarrollo? Bueno, son esas famosas crisis de los cambios que damos de ciclo, por ejemplo, desde que nacemos, en la niñez, luego entramos a lo que es la adolescencia, esa es una crisis, ¿verdad? Cuando estamos en la adolescencia que nos da pena, nos avergonzamos y los cambios corporales que sentimos, luego cuando llegamos a la adultez, pero esas crisis son normales, sí, porque son crisis de desarrollo. Esas crisis nos hacen hacer fuertes, nos hacen conocernos a nosotros mismos, nos hacen identificar qué cosas tenemos para poder contrarrestar ese momento. Pero tenemos lo que son las crisis circunstanciales. Estas crisis circunstanciales son esas crisis que nadie espera, esas crisis que son repentinas, esas crisis que se activan y que nadie está preparado. Entonces, esta crisis que estamos viviendo hoy entra dentro de una crisis circunstancial. ¿Por qué circunstancial? Porque nadie está preparado, nadie había estado preparado para esto, ni la parte médica, ni nadie, ni nosotros como pastores, ni las iglesias.
ni los líderes, nadie. Entonces es algo circunstancial porque se activó en el momento, no estaba en nuestra mente. Entonces es una crisis circunstancial. Por ejemplo, otra crisis, para que comprendamos el término de las crisis circunstanciales, podría ser una crisis, un accidente. Digamos que usted tuvo un accidente en su automóvil y de repente ese accidente ya le generó un golpe a usted, hubo una pérdida de un ser querido a través de ese accidente. Eso de alguna manera ya le generó una crisis, pero no es una crisis vital del desarrollo, sino que es circunstancial porque no estaba contemplado. Nadie espera que va a tener un choque en su automóvil, ¿verdad? Entonces esas son las crisis circunstanciales. Ahora, ¿qué produce estas crisis? Lo que va a producir esta crisis son sentimientos de cansancio y agotamiento. Sí, son síntomas de una crisis. ¿Qué más puede producir una crisis? Va a producir sentimientos de desamparo, va a producir sentimientos de inadecuación, va a producir sentimientos de confusión, síntomas físicos, sentimientos de ansiedad, puede producir insomnio. Eso produce una crisis. Ahora, como cuando la crisis es normal, nosotros sentimos que nos hace falta la respiración, pero luego de un tiempo volvemos y miramos que nuestra mente, nuestro cuerpo volvió a la normalidad. Y es ahí donde decimos, esas son crisis normales que nos ayudan a fortalecernos. Si no tuviéramos crisis, no conoceríamos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, cómo va a reaccionar nuestra mente. De hecho, en el Señor, la Biblia dice que después de que pasamos las pruebas, nos hacemos fuertes. Y es por eso que cuando encontramos a alguien que está pasando una prueba, un momento de tensión, un momento de tristeza, y usted ya pasó ese tipo de episodio, usted se vuelve competente, se vuelve capaz como para poder darle un consejo. Veamos qué interesante es. Pero al final lo que estuvo pasando es un momento de tensión, un momento de crisis al pasar en la vida, en el camino cristiano, por una prueba. Pero oramos al Señor y confiamos que vamos a salir, y después de un tiempo, por eso es temporal, salimos de eso y nos volvimos fuertes. Pero no pasa así en todos. La crisis puede tener dos cosas. Una, nos vuelve fuertes, nos da la oportunidad de levantarnos y volvernos fuertes, o nos sienta por completo o nos deja caídos por completo y no nos volvemos a levantar. Por eso, hay una oportunidad de levantarnos o nos deja caídos, nos deja en el suelo, sin capacidad, nos come todas las competencias, todas las habilidades que teníamos antes. Ahora, esto que estamos viendo acá, de estos síntomas de una crisis, se activan de una manera natural cuando estamos pasando por un episodio de crisis, se activan. Yo creo que a los inicios que se dio este fenómeno, ¿verdad?, de la pandemia, cuando se empezó a socializar y nos empezaron a decir que vamos a quedarnos en casa, nos empezaron a dar órdenes para estar confinados en casa, órdenes como para estar en casa de parte del gobierno, y miramos que poco a poco fue avanzando. Entonces se empezó a activar un poquito este sentimiento de agotamiento, de inseguridad, de confusión, y máxime cuando empezamos a escuchar las noticias, para algunos es el sentimiento de ansiedad, del insomnio, todo eso se fue activando. Entonces veamos qué interesante esto. Después de la crisis que genera, entonces viene lo que es la parte del estrés. El estrés no se va a activar así de un solo, va como en una manera progresiva. Primero tiene que suceder el evento. Lo que está pasando ahorita a nivel mundial es el evento del COVID, de este virus, que todavía no está la cura, todavía no se sabe cómo se va a solventar. Solamente tenemos que estar confinados en casa. Debemos guardar todas esas medidas de distanciamiento, pero después de esto viene lo que nosotros conocemos como el estrés. ¿Qué es el estrés? Es una reacción fisiológica del organismo en el que entra en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. ¿Qué significa esto del estrés entonces? Lo que significa es que cuando se activa una noticia que no es agradable, como lo que estamos pasando ahorita, que no todavía la parte médica no nos dice ya se va a terminar, ya está la vacuna, se va a activar lo que es una reacción fisiológica. Eso lo activa en automático nuestro cuerpo.
Entonces, ¿pero qué sucede? Esta reacción fisiológica, por eso el estrés es una ayuda, porque tiene mecanismos de defensa. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa? Por ejemplo, la hormona que regula el estrés en nuestro cuerpo se llama cortisol, pero no solamente existe esa hormona, esa la produce nuestro propio cuerpo. Tenemos como los neurotransmisores, como la famosa serotonina, que es la que regula el estado de ánimo. Todo esto en el estrés se viene abajo cuando estos mecanismos de defensa se descontrolan porque la noticia es tan fuerte y nos logró un momento, se activaron por un momento para tener el control, pero luego fue carcomiéndonos a tal que de estos mecanismos de defensa o estos neurotransmisores se sintieron incompetentes como para seguirnos apoyando, no soportaron. Entonces ese descontrol hace de que el estrés se llegue a un nivel muy alto, a un nivel arriba. Y cuando eso se da, empezamos a tener reacciones de nuestro cuerpo. Entonces dice, cuando esta respuesta natural se da en exceso, se va a producir una sobrecarga de tensión. Y esto repercute en el organismo, que provoca una aparición de enfermedades que impiden un normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. ¿Qué significa eso? Que lo primero que hizo nuestro cuerpo frente a un evento, frente a una noticia, frente a una crisis se activaron los mecanismos de defensa. A eso se le llama una reacción fisiológica provocada de una manera natural. Pero ¿qué sucede? Donde esto fue aumentando, entonces fue carcomiendo esos mecanismos de defensa. Y entonces un permisito, Víctor, disculpa que te interrumpa. Sí. Me están solicitando si es posible que abra la diapositiva para poder leer. Sería si abre como presentación y disculpa. Ok. Y gracias. ¿Ahí? Perfecto. Ok, gracias, no sabía. Gracias por la aclaración. Ok, vamos a ver dónde íbamos aquí. Ok, aquí. Entonces hablábamos que la tensión llega a un nivel más alto, esos mecanismos de defensa, que son los neurotransmisores, se descontrolan. Al descontrolarse, entonces viene esto, ansiedad o ataque de pánico, que es la parte más fuerte que estamos viviendo ahorita. El que es ansioso, ¿verdad? Falta de respiración, esos episodios que se activan. ¿Qué más sucede? Hay una constante presión, confusión y apresuramiento. Siente los días largos o se sienten los días cortos. ¿Qué más se da? Se da una irritabilidad, una melancolía. Son unos síntomas de una sobrecarga del estrés. Ahora vienen también síntomas físicos. Hay problemas estomacales, se dan dolores de cabeza y pueden darse dolores de pecho. Empieza a sentir dolores que usted dice, pero ¿esto desde cuándo? Nunca me había dado. Es parte del estrés. Es parte donde hay una sobrecarga que ya sus mecanismos naturales del cuerpo no pudieron soportarlo, se llegó a más y empieza a provocar estos síntomas. ¿Qué más se da? Una reacción alérgicas. Pueden suceder asma, puede suceder eczema, que son las inflamaciones que se dan en el cuerpo, y usted dice, nunca me había pasado esto. Pues empezamos a conocer cómo reacciona nuestro cuerpo frente a esta situación. Los famosos problemas del sueño, que hablábamos del insomnio, se puede dar como una ansiedad orientada a comer en exceso, o una ansiedad orientada a no quiero comer. No siento hambre, es parte también de la ansiedad cuando hay estrés. ¿Qué más? Se puede dar una tristeza, y la tristeza desmedida nos puede llevar a momentos de depresión. Veamos qué interesante esto, pero esto se activa después de que nuestro cuerpo no pudo reaccionar. Nuestro cuerpo reaccionó de una manera natural, pero viene que carecimos de un poquito más de defensa de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, entonces se descontroló por completo. Luego tenemos los tipos de estrés. Mire qué interesante. Vamos en el orden de la crisis. Luego la crisis no la pudimos manejar de una manera normal. Nuestro cuerpo no pudo responder de una manera normal. Entonces nos lleva a un primer tipo de estrés. El primer tipo de estrés es el estrés agudo, y está el segundo tipo de estrés, de los más básicos que hay ahorita, es el estrés crónico.
¿Qué sucede con estos tipos de estrés? Ok, sucede lo siguiente. En cuanto al estrés agudo, hay una reacción disfuncional, desagradable e intensa, que esto comienza después de un acontecimiento traumático o abrumador, y esto se prolonga durante por lo menos un mes. Por lo menos un mes. Y ahorita creo que ya vamos a ajustar, ya llevamos como un mes y medio, ¿verdad? Esto. Y ahora, ¿qué sucede? Esto se activa porque nuestra mente ya lo ve como un trauma. Si nuestros niños, nosotros como adultos, no sabemos transmitirles esta información, también les provocamos un estrés, porque si nosotros mismos nos descontrolamos y empezamos a transmitirle a ellos que estamos en casa, pero porque si salimos nos vamos a morir, y esa noticia que es tan pésima, tan negativa para la mentalidad de un niño, poco a poco les va carcomiendo su mente y les va haciendo ver que al salir de nuestra casa es un peligro, pero que ese peligro, ellos se van a la cama, no pueden conciliar el sueño porque no está bien transmitida la noticia. Entonces, si los síntomas de esto persisten durante más de un mes, se diagnostica como un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué puede suceder? Que después de que pase esto, o que digamos que pasen 6 meses, un año, es posible que las acciones que ahorita no supimos controlarlas, no las supimos llevar en cuanto a nosotros y en cuanto a nuestros hijos, es muy posible que un año después se activen ellos con estos episodios. A eso se le conoce como un estrés postraumático. Escucharon tantas noticias, la información negativa que escuchaban de papá, de mamá, los noticieros, que daban solo información negativa de muerte, y ellos iban viendo todas esas imágenes. Entonces ahorita actuaron normal, pero el estrés, el trastorno de estrés postraumático es que meses después pueden reactivar estos episodios, y al reactivarse es muy posible que no puedan dormir en el niño, y es muy posible en nosotros también. Podemos decir de que estamos viendo la vida tan normal, pero sentimos el impacto. Entonces, después de un estrés agudo pasaría a un estrés traumático. Se activa un año después, meses después de que pasó el evento. Luego tenemos un estrés crónico. Esto es más peligroso porque es una forma más dañina de experimentar esta condición. Dice, cuando el estrés se prolonga en el tiempo, se produce un agotamiento físico, un agotamiento emocional o mental, y que tiene consecuencias ya en la autoestima y la salud de la persona afectada, provocando incluso una severa depresión. Hay personas que empiezan a sentir dolores fuertes de hueso en su cuerpo, en su cabeza, van donde el médico a hacer chequeos y médicos y no detectan que tenga nada. Y al final dice, necesitas reposar. Está lo que conocemos como la persona quemada. En automático se sienta, ¿verdad? O va a su oficina y siente que no puede, se activan los dolores. Estamos en la etapa crónica, no nos podemos mover. Bien interesante eso. Lo único que se pide es la parte del reposo, pero y ahorita los fármacos que han surgido también. Luego tenemos ya la ansiedad. Cuando esto se descontroló por completo, produce miedos intensos, excesivos, persistentes sobre situaciones diarias. Esto, cuando habla de episodios diarios, es que a diario nos dan ataques de ansiedad, a diario nos hace falta la respiración, a diario caminamos con esa inseguridad en nuestra mente que algo va a pasar, y eso ya lo llevamos a una etapa de un trastorno de ansiedad. Luego tenemos que son episodios repetidos de sentimientos repentinos de una ansiedad intensa y un miedo o terror que alcanza un máximo en una cuestión de minutos, y a eso le llamamos ataques de pánico. Y esto es más fuerte todavía, ¿verdad? ¿Qué síntomas encontramos ya en el trastorno de ansiedad? Pues vamos a encontrar algunos síntomas como una sensación de nerviosismo, una agitación, una tensión, nos sentimos agitados, hay una sensación de peligro inminente, sentimos en nuestra mente un peligro, una soledad, aumento del ritmo cardíaco, se da una respiración acelerada, sudoración, nuestro cuerpo empieza a sudar, nuestras manos, temblores, se da una sensación de debilidad o cansancio. No hemos hecho mucho en la casa, no hemos trabajado mucho físicamente, pero sentimos un cansancio extremo, no le hallamos una explicación. Luego tenemos problemas para concentrarse o para pensar, que es parte de la preocupación actual. Tenemos problemas para conciliar el que se conoce como el insomnio. Luego tenemos problemas de gastrointestinales, ¿verdad? También que se pueden activar con la ansiedad. Miren, lo normal cuando la ansiedad se activa es, ahorita lo que se habla del COVID es que ataca lo que son las vías respiratorias.
En la ansiedad, alguien puede despertar esto por un temor fuerte, un temor irracional. No tiene el COVID, no tiene ese virus, no tiene nada, pero su ansiedad se empezó a acelerar y siente que no puede respirar. Entonces, veamos qué interesante esto. Es aquí donde es importante mantener la calma. Yo les decía a ustedes, nosotros tenemos una de las grandes habilidades, en este caso, que es un arma que tenemos que tomarla en este tiempo, y es la confianza en Dios. Saber que estamos en las manos de Dios, pero no solamente como repetirlo, sino accionar en esa dirección, en esa línea de fe, de que cuando la parte médica no sabe qué hacer en este momento, solamente están accionando, pero no hay una solución, saber de que nuestras vidas están totalmente en las manos de Dios. Cuando esto es así, empieza a bajar esa tensión, empieza a aumentar el sentido de confianza y nuestra mente empieza a relajarse. Veamos qué interesante es este dato, entonces. Luego, ¿qué puede suceder el encierro? Mire qué interesante este dato. Esto pertenece a los mismos trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad. Tenemos lo que se da la famosa claustrofobia. ¿Qué es la claustrofobia? Es un miedo intenso, pero también irracional, a quedarnos atrapados en un lugar cerrado y del que la persona piensa que no va a poder salir. Este encierro está tan fuerte en muchos que se sienten totalmente desesperados. A mí me llaman varios, ¿verdad? Que no hayan que hacer, que quisieran que esto terminara porque no aguantan, porque no están acostumbrados al encierro. Hay un temor fuerte. Entonces, la claustrofobia pertenece al grupo de fobias específicas. Fobias es porque es un temor, eso es un miedo, y es irracional porque no pasa nada para una persona normal, pero para el que lo está padeciendo, siente que la puerta no se va a abrir, siente que ese encierro lo va a matar, siente que no va a poder salir de ese lugar. Entonces, entre las que figuran también otros miedos irracionales. ¿Qué síntomas se dan en esto de la claustrofobia? Bueno, se puede dar el entrar en una habitación, ubicarse y siempre se va a buscar las puertas de salida. Usted anda con alguien que padece esto o se está activando, siempre que llegue a un lugar cerrado, lo primero que va a hacer es ver dónde están las puertas de salida. Y esa inseguridad, y usted le dice, sentate, relájate, no se va a sentar porque se siente inseguro. Luego se da una ansiedad extrema y miedo ante la presencia o imaginación del estímulo fóbico. ¿Qué más se puede dar? Conductas de evitación, pensamiento de que la persona se va a quedar, pensamientos de muerte inminente, latidos acelerados del corazón, pueden dar temblores, dolor, presión en el pecho, aturdimiento, náuseas, mareo y dolores de cabeza. Todo eso lo puede provocar cuando no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a saber manejar esta situación del encierro. Esto es lo más fuerte que se está activando. Luego, ¿qué podemos hacer frente a todo esto que les mencioné? Ok, es fundamental entonces partir de qué tipo de recursos poseemos y si no los tenemos, buscar la manera de obtenerlos. Primero es analizar qué somos nosotros, qué tenemos, qué recursos poseemos para contrarrestar esta situación. Lo primero que se menciona o que se aconseja en primeros auxilios frente a una crisis es los recursos personales. ¿Cuáles son los recursos personales? Ok, dentro de los recursos personales tenemos lo que es la resiliencia. La resiliencia, esta es una habilidad de cómo mantener el control, de cómo actuar bien frente a un escenario de crisis. Cómo saber de que tenemos paz interior frente a un momento de adversidad. Claro, esta resiliencia no es algo que nace así como de la noche a la mañana, es algo que se trabaja en familia. Hoy nosotros tenemos el reto de enseñarles estas habilidades de afrontamiento a nuestros hijos. Cuando nosotros mismos les transmitimos el miedo, entonces estamos creando hijos inseguros, que siempre que se activa un episodio negativo, en automático ellos sienten que no pueden, se sienten incompetentes. No estamos favoreciendo a esta primera habilidad de un recurso personal, decirle, no, mira, va a llegar hasta acá, pero no va a pasar nada, porque esto es algo mental, es algo cognitivo, es algo que surge en nuestra mente. Cuando el pensamiento es tan irracional que nos carcome nuestra mente, entonces nos tiende, nos deja tirados en la lona y no sabemos qué hacer. ¿Qué otros recursos personales usted dice, yo tengo esto, poseo esto? Bueno,
los tomamos en cuenta en este momento, pero luego tenemos recursos materiales, como que, ¿qué tienen recursos materiales o qué no tienen? Por ejemplo, acá en nuestro país se da bastante lo que es la escasez de alimentos, ¿verdad? Cuando se escasea el alimento, hay muchas personas que están preocupadas porque no todas las empresas están pagando. Estamos encerrados, pero no todas las empresas están dando el salario. Yo no sé cómo está la situación allá con ustedes, pero cuando estos recursos se carecen, entonces viene la parte, busquemos contactos. Viene el tercer punto, los recursos sociales. Tengo familias, tengo amigos, tengo vecinos, tengo miembros en la fe, en la iglesia. Yo puedo hablar con ellos. Y empezamos a unir, a buscar esas redes, ¿verdad? Para hablar con ellos. Entonces, estos tres primeros puntos que les digo ayudan cuando los tomamos a bien en este momento de emergencia. Ser honesto, carezco de esto en la parte personal, carezco de confianza, voy a acercarme al pastor, voy a hacerle una llamada al líder, que me siento así, me siento abatido, me siento sin confianza, porque se carece de eso. Entonces, se trabaja en esa línea. Luego, ¿qué consejos prácticos entonces podríamos tomar? Aparte de lo que mencionamos, ¿ok? Mantenerse virtualmente conectados. Mire, presencialmente ya no nos podemos estrechar la mano, pero virtualmente conectados es que participemos en todos esos foros que hay o hagamos una llamada, una videollamada al amigo, al pastor, al líder, al vecino, una llamada positiva. Entonces, es lo único que nos queda en este tiempo porque no le podemos visitar. Pero como tenemos muchos miembros, amigos de nuestra iglesia, mantenernos virtualmente conectados, viendo prédicas, mantener una rutina diaria. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestra mente está totalmente vacía y no hayamos qué hacer? Entonces nos ataca. Empezamos a pensar en cuánta cosa negativa, cuánto tiempo llevamos de estar encerrados, que cuándo va a terminar eso. Pero, ojo, mantener una rutina significa que cambió. Usted que iba a su trabajo, que frecuentaba estar con una agenda de oficina, con una agenda de trabajo, ahora diseñe rutinas que vas por horario, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué actividades nuevas hay para este día. Cuando eso se da, entonces al llegar por la noche a la cama le va a costar menos conciliar el sueño. Una persona que no hace nada en todo el día empieza a moverse en la cama y no hay cómo conciliar el sueño porque su cuerpo no tuvo ningún desgaste físico, no tuvo ningún desgaste de energía y empezó a comer y lo que se activó fue más energías. Entonces, mantener una rutina, luego, tener nuevos pasatiempos o actividades. Agregue esas cosas que quizás con sus hijos ya tiempos no las practicaba, hoy sí las puede practicar. Agregue esos pasatiempos que también ayudan a que ocupen un buen espacio en nuestra mente, convivir, jugar con ellos. ¿Hace cuánto tiempo quizás por nuestro trabajo? Mire, somos de las personas que tenemos una agenda apretada. Yo sé que usted la tiene, yo la tengo, y quizás tan apretada que si a nuestros hijos les hemos transmitido un buen lenguaje en este tiempo, ellos van a decir que desearan no volver a la escuela, desearan no volver al colegio, porque sienten una emoción de que juegan con papá, juegan con mamá, hay pasatiempos que lo pueden ver juntos. Eso es interesante, porque estamos trabajando habilidades de afrontamiento hacia ellos y diciéndoles no pasa nada, Dios está con nosotros y Dios tiene el control de todo lo que nosotros estamos pasando. Luego, evitar la sobrecarga de noticias sobre la crisis. Si usted es de las personas que es muy sensible, es muy vulnerable a escuchar tanta noticia y no haya que hacer, no, evite encender la televisión o ponga canales de prédica, cambie de canales. Las mismas redes sociales, que es lo que más se utiliza hoy, cuánta cosa negativa que se habla o de falsa esperanza, no nos brindan una esperanza. Trate de evitar lo más que pueda la sobrecarga de noticias si es una persona vulnerable, sensible. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Otro consejo, practicar técnicas de relajación, como qué técnicas, las famosas técnicas de respiración. Y sabe que esto hoy en día se recomienda practicar para abrir nuestros pulmones, porque hay una tensión y esa tensión que nosotros tenemos muchas veces no abrimos las vías respiratorias. Entonces, por la mañana, por la tarde, hacer técnicas de relajación, de respiración, meditar con música cristiana. Hacer ejercicio físico, sí, porque si no se hace ejercicio físico, entonces no se despeja totalmente nuestra mente.
Claro, en su casa podemos practicar, sí se puede practicar ejercicio físico. Luego, tratar de dormir las horas correctas. Muchas veces nos vamos a la cama, pero volvemos a encender el móvil, encendemos la televisión en nuestro cuarto, acostados, y empezamos a revisar las redes, y entonces, obviamente, como la rutina no está tan organizada, la agenda no está tan organizada, nos cuesta conciliar el sueño. Tratemos de hacer rutinas hasta para llegar a la cama, un devocional, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a declarar un salmo de confianza, y empezamos a conciliar el sueño. Luego, hacer una agenda para cada día en casa. Si es de los que dice, voy a hacer, no se me ocurre, o puede programar mejor sus actividades. Por la noche voy a hacer una comida para mañana, este tipo de comida, programar actividades con sus hijos en esos espacios libres. Luego, lo último tenemos acá, orar, leer la Biblia, escuchar prédicas y música. Eso es clave para esto. Luego, quiero mencionar esta expresión de cómo manejó esta mujer, una persona que sobrevivió a las concentraciones, ¿verdad? En Alemania, ¿se acuerdan de ese tiempo difícil? Dice, la expresión de ella, si miras el mundo te vas a angustiar o te angustiarás. Si miras dentro de ti te vas a deprimir, pero si miras a Cristo encontrarás descanso. Yo sé que muchas veces esto nos ha invadido, que usted dice, tengo confianza en mí mismo, pero el asunto es que esas diferencias individuales, que cuando usted se mira a usted mismo, lo que mira es que hay temor, que hay miedo, que hay angustia, que hay inseguridad. Entonces la Biblia me llamó bastante la atención, porque dice que ella miraba noticias y sabía que sus días estaban contados. Entonces dejó de ver eso y empezó a alzar su mirada a Jesús y a ver, realmente solo Jesús, solamente Dios puede traernos paz. Jesús lo vio de esta manera. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Es decir, la paz que Jesús ofrece, dice, es una paz diferente al mundo. Y cuando esa paz le damos ese espacio que invade nuestra mente, nos da esa tranquilidad. Pero no es una paz teórica, no es una paz de repetirla, sino de accionar en buscar esa paz que Jesús nos ofrece. Y finalmente, mencionarle, estas habilidades nos pueden servir para hoy y para el futuro. La parte de aceptación, aceptar que estamos viviendo un momento así, pero aceptar que pues vamos a salir. La parte de anticipación, hay cosas que usted se puede anticipar, y eso es bueno. Cuando usted se anticipa, mire, esta es una habilidad que cuando alguien la tiene, o papá o mamá, o la aprendió, la desarrolló, dice, yo sé que esto va a pasar. Por ejemplo, prepararse con alimentos, se anticipan que no, hombre, qué incrédulo, te falta fe. No, no es que nos falte fe, esta es una habilidad de afrontamiento. Dice usted, me estoy preparando para el futuro. ¿Por qué se está preparando para el futuro? Porque no sabemos qué irá a pasar. Las iglesias hoy en día, si usted se fija, las iglesias ya cambiaron, ya están cambiando la parte virtual, ya estamos desarrollando plataformas virtuales, pero no sabemos cuándo va a terminar esto, o si vamos a volver dentro de 2 meses a los cultos presenciales. Pero esto es una habilidad de afrontamiento. Cuando esto es parte nuestro, entonces cuando el problema se da, ya estaba preparado para esto. Autoanálisis, analizarnos a nosotros mismos. San Agustín de Hipona lo hablaba como la famosa introspección. ¿Qué hay dentro de mí? Todos esos miedos, inseguridades, anotarlos y decirle, Señor, tengo esto, trabaja esto conmigo porque me ha costado desde mi niñez, he arrastrado este temor, este miedo, hoy quiero entregarlo ante ti. Esta es una habilidad de afrontamiento. Luego, una reestructuración mental. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces este pensamiento irracional, quien lo tiene es usted, quien lo tengo soy yo. Se espera de que el líder que esté en casa sea el más calmado, sea el más tranquilo, pero su mentalidad, su pensamiento, siempre se activan cosas negativas. Y cuando se activan, dicen, a saber si esto irá a terminar la otra semana. Hay una inseguridad. Dice, esto está complicado. ¿Cuántos casos van? ¿Cuántas muertes van? Ya no transmitimos un mensaje de esperanza. Entonces ahí hagamos la pausa. Voy a reestructurar mi pensamiento. A ver, ¿en quién estoy creyendo? ¿En mí mismo o estoy creyendo en Dios, como hace una semana lo estaba mencionando? Entonces hacemos esas pausas. Estas son habilidades cognitivas, porque nos estamos desenfocando, estamos volviendo a caer en el miedo que nos había invadido hace 2 semanas. Reestructuración mental. Si su hijo es de los que habla un lenguaje negativo, entonces usted cálmelo y dígale, hijo, a ver, ¿en quién está su confianza? A ver, ¿quién tiene el control de todo esto? Porque también ellos repiten lo que escuchan y poco a poco eso nos va carcomiendo. El famoso autocontrol, tener esa tranquilidad de Dios para este tiempo. Catarsis, ¿qué es catarsis? Es expresar lo que siente.
No se quede con lo que está sintiendo, porque es más complicado todavía. Por eso yo alabo mucho a aquellos que son expresivos, aquellos que dicen, me duele esto, me siento así, y lo expresa. Eso es bueno porque es saludable. Pero aquel que dice, ¿cómo estás? Estoy bien, pero ese estoy bien, usted sabe que lo mira tensa, la mira tensa, la mira preocupada. ¿Está bien? ¿Te pasa algo? No, estoy bien. No. Aquí es importante expresar lo que sentimos. Hoy no me siento bien, no sé por qué. Siento tristeza, siento inseguridad. Ok, agarro mi teléfono y es hacer catarsis, voy a liberarme, voy a hablar a mi líder, voy a hablar a mi mamá, voy a hablar a mi papá, voy a hablar a mi amigo, voy a hablar a la pastora, al pastor, pero voy a hablar con él. Eso es hacer catarsis, liberarnos. Luego, todo esto reúne lo que es la resiliencia, nos ayuda a saber vivir el momento. Luego, sería eso lo último. Esto nos puede trabajar con nuestros hijos y también nos puede ayudar a nosotros mismos, ¿verdad? Conocernos. Bueno, yo voy a dejar aquí al pastor Ricardo, no sé cómo está la agenda. De igual manera, las diapositivas yo se las voy a mandar a él, ¿verdad? Para que él se las comparta a usted si tomó nota, pues para que tenga también ese contenido. Dejo al pastor Ricardo. Muchas gracias, pastor Víctor. Le bendigo por esta tremenda enseñanza, esta capacitación que creo que muchos, si puede verlas a los participantes, creo que están escribiendo, están anotando, están apuntando, y agradecemos que nos facilite esas diapositivas. Vamos a ver si detenemos la transmisión. Eso es, compartir la pantalla. Listo. Queremos dar un tiempo para preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, a favor de escribirla en el chat para poder presentársela al pastor Víctor, y que podamos todos ser retroalimentados con esas preguntas. Si quisiéramos iniciar preguntándole al pastor Víctor de manera puntual, todas las manifestaciones que se dan en una persona que está estresada, ¿cuál es la que es menos visible, pero que de repente tiene mayor afectación en el individuo? No sé si me pude expresar bien la pregunta, Víctor. Bueno, lo que pasa es que el punto fuerte del estrés, ¿verdad? Siempre está como orientado a lo que es la ansiedad. Pero la misma ansiedad es algo que puede estar silenciosa. Es algo que está y uno mira relajada a la persona, pero eso que es silencioso es lo que más afecta. Porque lo ve tan tranquilo y de repente miró que le faltó la respiración y se dio lo que es un paro cardíaco. Y usted dice, pero estaba bien anoche, pero ayer estaba bien, ¿qué pasó? Entonces, eso silencioso, por eso yo les mencionaba, de todos los síntomas que hay, algunos síntomas pueden ser expresivos porque va dependiendo de la personalidad. Aquel que es introvertido, que su personalidad es callada, que es tranquila, normalmente los síntomas tienden a ser más pasivos. No es que no los tenga, sí los tiene, tienden a afectarle. Por eso ya hablaba, aparte en la habilidad de afrontamiento, el hacer catarsis, aquí es una ventaja, aquí nos ayuda porque expresamos. Entonces los síntomas, todos esos que mencioné, dependen de qué tipo de personalidad tenemos. Si somos muy abiertos, bueno, a veces ni necesitamos hablar, la gente en automático nos nota, te pasa esto, andas así, pero hay quienes que usted los ve tan tranquilos y después le cuentan, sabe que el hermano está en el hospital, no sabía. ¿Y por qué? Yo hace un rato platiqué con él, porque los síntomas de él son silenciosos, dependen mucho de nuestra personalidad y de cómo nadie nos dio quizás la confianza de trabajarnos a ser expresivos en eso. Esa es una habilidad que se trabaja. Gracias, Víctor. Uno de los líderes juveniles quiere hacerte una pregunta directo. Vamos a abrir el micrófono. Adelante, Dule, abre tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Listo. Buenas noches, pastor, bendiciones. Quisiera hacer una pregunta y voy directamente a su diapositiva, creo que era la 7, donde habla de síntomas de una crisis. Y usted nos menciona algo que nos deja a las personas que le afecta esto, lo deja caído y es un poco difícil levantarse. Después de esta cuarentena, después de lo que estamos sucediendo, el trato a una persona que haya pasado por todos estos síntomas, que haya pasado por el estrés,
¿será directamente espiritual hablando iglesia o también necesita un trato psicológico profesional? Excelente pregunta. Ahí realmente va a depender de cuál es la reacción. En este momento, yo hablaba hace poco del famoso estrés postraumático. Es muy probable que ahorita la mayoría, podríamos decir, esté tan fuerte que dice todo eso que hablan de asunto mental a mí no me está afectando. Es muy posible que se hable en ese lenguaje, pero es muy probable que meses después, eso sea lo postraumático, empiece a reflejar este tipo de conducta. Y si eso se empieza a reflejar, entonces se va a necesitar no solamente la ayuda espiritual. La ayuda espiritual está hoy, mañana y siempre, pero ahí entra en juego el rol profesional, alguien que le escuche, porque es posible que cuando se active, sueñe en esa soledad que nos invade ahorita, en ese aislamiento social, sueñe de que como que la muerte se está acercando, sueñe cosas negativas de lo que se está dando en este ambiente. Entonces, el patrón que nos va a regir es detectar como líderes, como pastores en este caso, esas acciones de él como para hacerle una remisión. Si se da frecuentemente y ya no puede, tiene que hacerle perder el control normal para tener una remisión con un psicólogo, pero no está de más. Ustedes lo detectan antes, orar, y si se puede dar ese acompañamiento psicológico, genial. Les menciono esto porque muchas veces carecemos. Hoy estamos normales, mañana quizás nos traicionan nuestros pensamientos y volvemos a ser inestables. Entonces, quien va a regir ese patrón es la misma conducta de la persona, de cómo reacciona después de estos meses. Pero muy buena pregunta, señor. Excelente. Gracias, pastor, por todo lo que nos está dando. Quiero hacer una pregunta con relación a los niños. Los niños, nuestros hijos, tienden a las mismas características cuando están entrando en una crisis de estrés, o pueden surgir otras otras alarmas que nos digan nosotros están en un periodo de estrés, en el caso de los niños. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, pueden variar, ¿verdad? Con los niños no necesariamente van a expresar lo mismo que nosotros, porque el desarrollo humano o el desarrollo de nuestro cerebro va por etapas. Si hablamos de la etapa de Piaget, que es uno de los gurús de la psicología, el desarrollo de la primera etapa, ¿verdad? De 1 año hasta los 6 años, él lo clasifica hasta los 4 años, el pensar de ellos es diferente. Desde los 4 años viene otro ciclo, el ciclo escolar, su pensamiento es diferente. Y después del ciclo escolar viene el ciclo del colegio, su pensar es totalmente diferente. ¿Qué quiero transmitir con eso? Nosotros, decía alguien por ahí, uno de los gurús también de la psicología, somos el resultado de lo que pensamos. Nosotros somos el resultado de las órdenes positivas o negativas que nos manda nuestro cerebro. Entonces, para un niño, ese lenguaje tal como lo ha asimilado, si está en una etapa de 4 años, 5 años, 6 años, ellos ya razonan bien esto y entonces escuchan mucho ese lenguaje negativo. Es muy posible que aunque lo queramos nosotros arreglar después con las frases, él se quede, sí, pero empieza a hacer un silencio. Posiblemente pueden reflejarlo aunque sea pérdida del apetito. Pierden el deseo de comer. No lo expresan así como uno, tan emocional, porque recordemos que la parte de la expresión es cuánto lenguaje tenemos, cuánto pensamiento hemos desarrollado en nuestro cerebro, pero lo expresan de una manera conductual. ¿Qué es de una manera conductual? Es en su campo de acción, no quieren dormir, quieren más bien desvelarse más de tiempo, pero ustedes antes dormían a la misma hora. Pueden padecer también de lo que es el dolor de cabeza, también se les puede activar, se pueden volver hiperactivos. La hiperactividad era tan tranquilo, ahora está hiperactivo. Y pueden también ser más callados, más silenciosos o viceversa. Pero sí, los síntomas tienden a ser diferentes en los niños, ¿verdad? Posiblemente pierde el deseo de jugar. Antes jugaba más, hoy que tiene más tiempo, ya no quiere ni jugar. Entonces, muy buena pregunta. Gracias, muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas en esta noche. Anita. Muy bien. Anita, nuestra hermana Anita, ella es trabajadora social, así que ve muchas manifestaciones de repente del estrés en su profesión, pero queremos escuchar qué pregunta tiene para el pastor Víctor. Buenas noches, bendiciones, pastor. Bendiciones. 2 preguntas a tiempo. Una, ¿qué puede hacer
el padre, después de esta situación del estrés dentro del hogar, para manejarse dentro del hogar con sus hijos, al igual los hijos, cómo van a poder llegarse a acercarse a los padres a solicitar alguna ayuda, presentando ellos un cuadro de situación de estrés? ¿Cómo se pueden manejar estos dos aspectos, de padre hacia hijo y de hijo hacia los padres? Bueno, lo ideal acá es, partiendo de lo típico que se da en nuestros contextos, en nuestra sociedad, es el distanciamiento que ha habido de parte del rol de padre o a veces madre, ¿verdad?, de sus hijos por asuntos de trabajo. Ese distanciamiento quizás ha permitido que genere un silencio quizás en nuestros hijos que nos distancia más, un silencio donde no son muy expresivos en decir lo que sienten. En un futuro quizás, ahorita que se ha dado este rol de confinamiento en casa, de estar todos en casa, puede ser una oportunidad para desarrollar confianza con nuestros hijos, para buscar estrategias de cómo hacer juegos en familia, juegos con sus hijos, si es algo que se había perdido antes. Si eso se ha perdido antes, yo le diría que las probabilidades de que él se acerque, y ahorita no se está haciendo nada, las probabilidades de que se acerque después de que esto pase, quizás son mínimas. Pero si esto que estamos viviendo le sacamos provecho, es más, podemos hacer un reconcilio de ese distanciamiento que nos separaba por la vida laboral, nos separaba por cuánta agenda apretada que hemos tenido. Entonces más bien puede ser un beneficio para que si se activara algo en un futuro, nuestros hijos tengan la confianza de acercarnos, nosotros jugar el rol como padre. Al final no depender si el hijo se acerca, yo como padre lo busco las estrategias de pedirle perdón si es que me distancié tiempo atrás y hoy lo estoy haciendo de una manera extrema, pero nuestros hijos detectan, hoy lo estás haciendo porque no vas al trabajo, porque muchas veces ellos nos piden tiempo de calidad y ese tiempo de calidad se paga un precio. ¿Por qué se paga un precio? Vamos cansados del trabajo, sacrificamos el ver a nuestros hijos, pero lo podemos compensar con un tiempo de calidad. Tiempo de calidad no es la cantidad de horas que le ofrecemos a nuestros hijos, sino un tiempo agradable, un tiempo ameno. Entonces yo diría, hermana, excelente pregunta. Sacarle provecho a esto sería hacer actividades que me unan más con mi hijo. Si en el pasado la parte laboral me distanciaba, si lo logro ahorita, si es posible, le pido perdón, me acerco, veo qué cosas él se ha distanciado, puede ser un potencial para que en el futuro que se active algo, él tenga la confianza de acercarse con el Padre. El perdón es importante en este tiempo. Muchas gracias. Pastor Víctor, una pregunta. ¿Cuántas preguntas más podemos admitir? Porque sé que hay muchas preguntas, entonces... No, para mí sería bien que clasificaran si hay algunas preguntas, estaría bien, ¿verdad? Yo no tengo, ahorita yo estoy libre y ahí ya dependo del tiempo de ustedes. Yo estoy libre. Eso a mi gente, que si no lo va a tener toda la noche. No, creo que nuestro hermano Adrián tiene una pregunta. No, Adrián, voy a abrir tu micrófono. Adelante, Adrián, pregunta puntual. Dios le bendiga, pastor. Respecto a la pregunta de Dule, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo mi persona. Si yo tengo un problema psicológico, voy a un psicólogo, yo quisiera saber si hay una solución o me quedan secuelas de ese problema que yo tuve, o eso depende de la personalidad. Esa sería mi pregunta, pastor. Ajá. Cuando me habla que si hay secuelas, es secuelas de esto que estamos viviendo. Sí. Sí, secuelas de la crisis, creo que es, pastor. Ajá, de una crisis. Ok, saber si hay secuelas. Normalmente se va donde el psicólogo cuando hay algo que nos paralizó. Voy a aclarar esto. Así somos nosotros. Cuando algo totalmente ya me paralizó, entonces buscamos a un psicólogo. Yo he atendido acá pacientes donde se ha orado bastante como pastor, se ora bastante en la línea espiritual, pero no hubo un apoyo porque lo que quería era una reestructuración de sus pensamientos irracionales, entonces se necesita la ayuda del psicólogo. Y he atendido pacientes así, pero muchas veces lo que hace es que el paciente, si se activó algo así,
en el tiempo que está con el psicólogo se siente bien porque sí es un buen psicólogo, porque hoy le digo, la carrera de psicología también se ha difamado tanto que hoy cualquiera es psicólogo. A veces se estudia por curarse a sí mismo y nunca lo lograron con la carrera. También hay que saber elegir qué tipo de psicólogo que tenga vocación y que tenga competencias bien desarrolladas también en el rol profesional. Entonces, el psicólogo que es bien experto en esta parte va a identificar de que es muy probable que vuelva a tener una recaída, pero se le da un seguimiento. Si sabe que hay habilidades, que hizo que 6 sesiones, 7 sesiones, logró algunas habilidades y las logró que fueran del paciente para atacar eso, entonces le da un seguimiento post, ¿verdad? Por eso estoy hablando de psicólogos que tienen la vocación. Un psicólogo que está más interesado en el dinero no va a hacer eso, porque lo que le interesa es el dinero, es más, ni va a desarrollar su terapia, porque todo depende, siervo, de cómo entiendo tu problemática. Si la problemática, hay algo de fondo que el psicólogo no hizo que lo contaras, entonces el psicólogo va a partir de lo que lograste contarle por encima. Entonces, claro, esa secuela queda porque nunca te abriste. Por ejemplo, si tu mente, si alguien te dijera, ¿te ha dado miedo el tiempo que estás pasando? Y tu respuesta es no, porque sentís que si decís un sí, te van a decir, ay, qué sensible, ay, qué vulnerable. Entonces, caemos en una falsa mentira. Y eso, a la hora del psicólogo que hace ver que está diciendo la verdad, trata de hacer una terapia en base a otras cosas que se mencionan, que sí están, pero se omiten unas. Y ese es un problema. Entonces ahí viene el psicólogo inexperto detecta en segundos cuando alguien está mintiendo. Por su experiencia, por sus gestos, por su expresión, ¿verdad? No verbal. El psicólogo que viene empezando o inexperto no detecta esto y puede hacer una terapia que no va orientada en solventar el problema. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más tiene preguntas en esta noche? Vi otra mano por ahí, se me perdió. ¿Quién tiene preguntas? Por acá, ahí está Igor. Vamos a abrir el micrófono. Adelante, Igor. No sé cuánto tiene la pregunta. Bendiciones, pastor Zúñiga. Mi pregunta es, si una persona que haya sufrido o que haya mantenido uno de los síntomas, ¿verdad? Durante esta crisis, y luego ella ya sale de esos síntomas y ya se activa en ejercicios, en leer y mantenerse alejado de eso, ¿puede caer nuevamente porque todavía no salimos de esto? ¿O puede manejarse diferente? ¿O cómo puede ser? ¿Cómo es el comportamiento de una persona que ya ha sufrido síntomas de la crisis esta que se está pasando? Muy buena pregunta. Aquí entra en juego mucho qué competencias, habilidades antes de que pasara la crisis las logramos completar, las logramos desarrollar. Aún estando en la iglesia nos apropiamos de eso. Aquí entra en juego eso en este tiempo. Entonces, para el que ha tenido otras crisis quizás más fuertes, porque esta es una crisis social. Mientras no haya llegado, solo estamos escuchando en nuestra mente, pero nadie lo está padeciendo quizás, solamente se escucha. Entonces, si viene usted de competencias que arrastra de atrás y que ha tenido otro tipo de crisis y que más bien esas crisis no rodeaban en el ambiente, sino que le atacaron a usted directamente y logró sobreponerse, le costó, pero se logró sobreponer, en este tiempo usted puede ser una persona fuerte. Ahora, si a pesar de alguna manera se activó algo de los síntomas que se rondan ahorita, es muy probable que si usted se dejó carcomer mucho por los síntomas y no hizo nada, entonces en el futuro sí, hay una tendencia que se pueda activar. Pero si usted tiene una base y se acuerda de cómo enfrentó ciertas crisis anteriores con los mismos síntomas, entonces usted se apropia de eso y dice, no, yo me activé de esta manera, y ahí entra en juego lo que es el ejercicio, la relajación, la parte mental, estructuración del pensamiento irracional. Si hay un miedo irracional cuando dice, ¿qué tal si viene el primer caso aquí cerca de mi casa? Eso solo lo está maquinando su mente. Pero la realidad es que usted dice que pareciera que sí, pero pareciera solo esté en su mente. Entonces, no, un momento. Por eso hablaba de la estrategia de hacer pausas, de cómo somos, cómo hemos enfrentado cosas atrás. Ahora, si desde atrás
traemos una vida muy sensible y a nadie se la hemos contado, este tiempo nos afecta más todavía. Porque no hemos hecho escenas donde hemos definido nos hemos sobrepuesto a la crisis. Hemos sido de las personas que quizás si mi mamá me regañó fuertemente o mi papá, por una semana tan sencillo hirió mi sentimiento que no le hablo. Somos de ese tipo de personas, inseguridad y todo eso se activa. O sea, no hemos crecido en carácter, no hemos crecido en asuntos de nuestro corazón, de guardar nuestra mente. Vienen todavía síntomas de odio. Entonces, este tiempo es más fuerte para ellos de una manera negativa. Pero, te digo, esto que ustedes están haciendo ahorita, lo ideal es que no quede en la teoría, aunque yo dependo de Dios y de la fe. No, miren, hay dos cosas interesantes en esto. Una es la dependencia de Dios y el otro punto es qué tan responsables somos en la parte humana para saber guiar mi pensamiento, para saber tener control de mi mente. Porque esa es una responsabilidad que cae sobre nosotros. No podemos jugar a la super fe o al complejo de Jesús. No me va a pasar nada y me expongo y salgo. Y nada de esto, no. Nuestra mente nos traiciona y en momentos quizás que se presente otra crisis, se activa esto que no se resolvió y a eso genera una bomba y eso es más fuerte. Pero sí puede tener recaídas. Ahora, si usted se apropia de cosas que ya desarrolló en el futuro, eso le es base para poder crecer más todavía. Y esto lo va a ver como algo tan sencillo, como algo tan insignificante. Creo que les mencioné también el punto de la habilidad de aceptar. Esa habilidad de aceptar juega de una manera así. Si en un futuro esto llegara, aquí se activa, ok. ¿Estás preparado para morir? No. Pero si llega el COVID y esto te ataca, ¿ya te preparaste? No, es que no me va a llegar. No estamos preguntando si no va a llegar. Va a llegar y entonces viene la aceptación. Sí, estoy preparado. La Biblia dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Eso es aceptación. Cuando tenemos ese espíritu de negación mental, aunque esté frente a nosotros y nos negamos, eso no nos juega bien, porque cuando no se presente, ¿verdad? Eso se va a activar en un momento que menos esperamos. Entonces, aprender a aceptar de quiénes somos y de qué carecemos y de qué necesitamos es importante. Muy buena pregunta, hermano. Muchas gracias, doctor Víctor. Dos preguntas más. Voy a que me acaban de escribir y darle oportunidad al pastor Gilberto. Ok, tres. Vamos a ponerle también a mi hermano Raúl, que levantó la mano hace un momento. La pregunta que me hace a través del chat es, ¿cuál es el tiempo propicio para una persona en esta temporada de encierro estar frente a un aparato electrónico? Es decir, me están preguntando qué tiempo es el prudente para poder estar frente al celular, una computadora, chateando, viendo Facebook. ¿Cuál es el tiempo recomendable para una persona hacerlo saludablemente? Bueno, en cuanto al tiempo va a depender, ¿verdad? Porque ahorita hemos caído más bien a la parte virtual y se ha fomentado yo lo hablaba como una estrategia positiva, siempre y cuando la única conexión que tenemos con las personas es a través de lo virtual, tener una videoconferencia, una prédica, una llamada. Se puede usar. ¿A quién sí le puede jugar mal es a los niños? Si a los niños se descuida totalmente porque carcome, juega bastante con la inconsciencia, con la mente, ellos sueñan con los famosos videojuegos. ¿Y de qué manera puede afectar al adulto? Al adulto le afecta si de repente lo que se está viendo no es edificante. Si lo que está conectado en el aparato, pero lo que está viendo no es edificante, obviamente va a afectar que es un aparato electrónico. Siempre hay afecciones, pero ahorita yo les decía que es una de las estrategias que se ha estudiado desde la parte psicológica y cuando se usa de una manera positiva, eso es genial en la vida de los adultos. En la vida de los niños sí, ahí hay que tener cuidado como padre, regularle por lo menos. ¿Usted de qué manera puede regularle con los hijos? Usted conoce qué grado de maduración tienen ellos, ¿verdad? Ellos le van a dictar, si usted sabe que después de 2 horas él ya se pone un poco así, como que usted le habla y ya no le escucha, le habla la segunda vez y tampoco le escucha, le habla la tercera vez, hasta la tercera vez reaccionó, usted ya siente que tiene que ir regulando el aparato. Algunas veces hay niños que después de 3, 4 horas, me ha pasado con mi hijo, a veces lo he hecho solo por un estudio, ¿verdad? Le dejé 4 horas pegado ahí, jugar.
Y después le hablo y él es tranquilo y dice, no, no me escucha a la primera. Y a veces a la segunda y tampoco. Y hasta la tercera ya como asustado, me habló. Sí, porque el aparato juega de una manera negativa. Entonces, su hijo, la madurez de su hijo, la manera como se está comportando con el aparato es un indicador para que usted vaya regulando las horas. Dice usted, ok, voy a probar de 4, voy a darte 2 horas y luego prefiero que juegues en el patio de mi casa, juegues en el corredor de la casa porque voy a trabajar. Habilidades cognitivas es la parte mental, que use la tablet, que use el Facebook, que use para cosas educativas, pero voy a trabajar motor grueso, es la parte de correr, de hacer ejercicio en casa. Entonces estamos juntando dos cosas. Y en el adulto, como les digo, si no es edificante, va a afectar. Ahorita se recomienda eso más bien para distraernos y para saber de que podemos ver prédicas y cuántas cosas que va a ser muy edificante para nosotros. Por ejemplo, hoy nosotros con el pastor Ricardo casi todo el día hemos estado en esto, viendo aparatos. Estamos bien. Sí, hemos estado de reunión en reunión prácticamente desde la capacitación en capacitación. Vamos a dar la oportunidad al pastor Gilberto. Tiene una pregunta. A ver, el pastor Gilberto es uno de los pastores asistentes del ministerio, así que, pastor Gilberto, adelante. Amén. Buenas noches, pastor Víctor. Mi pregunta es la siguiente. En este tiempo de crisis, mucha gente se va a acercar a nosotros por ayuda. Después del tiempo de crisis, mucha gente se va a acercar a nosotros por ayuda. ¿Qué técnicas puede usted recomendar a nosotros para poder ayudar a esas personas? Buena pregunta. Bueno, lo primero sería que se tengan las diapositivas que les pasé ahorita, que las tengan a mano. Les voy a explicar por qué. Porque en las diapositivas que yo les expliqué ahorita, lo primero que ustedes tienen que ver es qué tienen ellos en sus habilidades, en sus recursos personales. El que se acerca para ayuda, primero que uno evalúa es, ok, conozco tu caminar, conozco tu accionar, conozco cómo pensás y sé que sos una persona que en segundos cambias de pensamiento. Hoy está bien, mañana no está bien. Entonces, trabajamos en primeros auxilios primero con él. ¿Qué cosas carece él? ¿Carece de confianza? Ok, empezamos a estructurar sus pensamientos. Hablábamos de reestructurar sus pensamientos. A ver, contame por qué pensás en eso. Entonces, no sé, es que lo pienso, eso es algo irracional. Entonces, como es algo irracional, usted trabajó la técnica cognitiva. Yo les decía, somos el resultado de lo que pensamos. Entonces, usted viene y trabaja la parte bíblica. ¿Cómo Jesús, qué textos bíblicos nos apoyan para trabajar la parte cognitiva, que es la parte mental? Porque estás padeciendo de un pensamiento irracional. Tenés una fobia, tenés un miedo, pero eso es algo que lo arrastras desde ya tiempo, o lo arrastras después de esto que está mencionando el pastor, ¿verdad? Entonces viene con los textos, por ejemplo, de Jesús, cómo se comportó Jesús, las promesas bíblicas, traed sobre mí todas vuestras cargas, que yo voy a traer paz sobre ti, las palabras de los salmistas, alzaré mis ojos a los montes, llenar ese pensamiento o esa mentalidad, sacarlo irracional y dejarle tareas, siervo. Uno en la terapia trabaja tareas, ¿ok? Nos vamos a estar viendo. Usted puede hacerlas de primeros auxilios una vez a la semana o 2 veces a la semana, dependiendo del tiempo que tenga. Te voy a dejar estas tareas. Vas a aprenderte estos versículos de memoria, los vas a estar repitiendo cada noche. O trabajamos canciones que tengan promesas bíblicas que se repitan, las vas a ir trabajando. Y en lugar, cuando te empiece a atacar esto, vamos a trabajar esto. No mencioné, también está la técnica de una tarjeta de afrontamiento. Puede usted poner un pensamiento positivo en la tarjeta de afrontamiento y que él ande cargando. Es como que fuese un amuleto, pero un amuleto positivo. Es como que fuese que ande cargando algo, pero lo que anda cargando es una promesa bíblica. Me atacó el pensamiento, que yo lo que quiero es que eso no te ataque. Ok, saca tu tarjeta de afrontamiento. ¿Y qué dice? Dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, siempre que te ataque, ok, sacas eso positivo. Eso se lo puede ir cambiando de un día para otro. Se lo puede ir cambiando de una semana para otro. ¿Qué estamos trabajando ahí? Estamos reestructurando pensamiento irracional. Tiene una fobia, tiene una inseguridad, tiene un miedo, pero en el ambiente no hay nada que le afecte. Es algo que lo tiene él. Porque eso se puede activar después en el rol espiritual, ¿verdad? Eso lo podemos hacer. Muy bien, muy gracias, buena pregunta. Víctor. Raúl, tenemos a Raúl y ahora sí, finalizamos con mi hermano Abdiel Gómez y terminamos, porque si no, vamos a ir toda la noche. Así que adelante Raúl y luego mi hermano Abdiel.
Buenas noches, Pastor Víctor Zúñiga. La pregunta es la siguiente. ¿Qué nos puede recomendar a nosotros, los de la iglesia, y para nosotros recomendarle a otras personas que en este tiempo las personas se están enfermando realmente, no de enfermedad, sino psicológicamente? ¿Qué nos recomienda usted para nosotros recomendarle a las otras personas por la ansiedad, por todo tipo de cosas que se han estado generando a medida del encierro, del aislamiento? Bueno, lo que yo les recomendaría es, en este encierro, mantener su mente ocupada en cosas positivas. ¿De qué manera? No dejar, sería bueno que ustedes hicieran como un autoanálisis de cuánto tiempo pasan desocupados en este encierro. Si han sido de las personas que han tenido agenda muy ocupadas en sus trabajos, ver qué sucede cuando tienen 4 horas y están tranquilos viendo televisión 5 horas, cuando antes han sido activas. Entonces, ve que hay algo que ataca ahí en su mente, ve que empieza a pensar, a ver cuántos dirán, y se empieza a traicionar nuestro pensamiento. Entonces, para ellos sería que tengan lo más que puedan ocupada su mente. ¿De qué manera? Ok, hablábamos de hacer rutinas positivas. ¿De qué otra manera? Tener una agenda programada. Voy a ayudar de esta manera, voy a hacer esto en mi casa, voy a ver de tal hora a tal hora voy a hacer esto. Y esto es importante, practicar ejercicios de respiración, aunque no esté padeciendo nada de eso, eso es fundamental. Se está recomendando, sí, porque la tensión silenciosa, nadie sabe, pero hay una tensión silenciosa que casi ya no respiramos. Entonces, ahí empieza usted a darle técnicas de relajación, a enseñarle a respirar. Y una de las técnicas es llevar bastante, se llama la técnica de relajación muscular progresiva. Es una técnica que a medida que nosotros respiramos, levantamos nuestros hombros. La mayor parte de tensión o de estrés que cargamos recae sobre acá. Entonces, esas técnicas de relajación se pueden practicar por la mañana, se pueden practicar antes de acostarnos. Entonces, lo que estamos haciendo es evitando que su mente esté totalmente desocupada. Y si usted mira que es muy sensible a las noticias, pero aunque es sensible, él siempre quiere verlas. Entonces, si él quiere que usted lo ayude, tiene que hacerle caso, irle cortando eso que le está afectando. Yo puedo ver noticias, es posible que usted puede ver esas noticias, pero usted quizás está más equilibrado. Por eso yo hablaba, las diferencias para ver estos programas o qué está pasando van a depender de qué tan fuertes somos mentalmente. Pero él le afecta y quiere seguir viendo, se acuesta tarde. Entonces, si él quiere dejarse ayudar, lo primero es hacer un convenio. Mira, te voy a ayudar, pero quiero que hagas caso, que te obedezcas los consejos que te voy a dar. Y tener a mano las diapositivas que les pasé ahorita también, ¿verdad? Porque va a depender de qué síntomas él presente. Lo otro que les quería decir es que se me olvidó mencionárselos. Es muy posible que aunque usted no tenga nada de eso, pero de vez en cuando se le activa una inseguridad. Eso es normal. Me ha pasado a mí como pastor, sí me ha pasado. Y a muchos pastores también. Lo que pasa es que algunas veces jugamos a la super fe y a pensar de que no, esta es parte humana. Es ahí donde es saludable que se active un poquito de ansiedad y que se active un poquito del estrés, porque si eso no se activa, entonces somos seres anormales. Ahora, si hay una sobrecarga de esto, ahí sí es problema. Pero lo típico que va a suceder es que le dieron una noticia que murió un pariente suyo. No creo que usted se ponga a reír después de que le dieron esa noticia. Le causó gracia, le dio alegría. Y si es así, habría que remitirlo con el psicólogo qué está pasando, ¿verdad? Porque lo normal es que debe darle tristeza. Si alguien le dice, mira, se murió el vecino por la pandemia, no creo que usted le dé alegría. Entonces hay una tensión que se genera. Mientras esa tensión se activó, ese es un mecanismo de defensa y luego pasó y volvió a la normalidad. Eso es normal. Que algunas noches a usted mismo, aún recibiendo las prédicas, se le haya quitado el sueño, pero después de 2 días volvió a conciliar el sueño, también es normal. Ahora, si continuamente ya tiene una semana y a esto ya continuamente ya usted tiene sus ojos ya bien inflamados, hinchados, porque ya no duerme, ahí sí ya busque un psicólogo, busque algo que le ayude, busque a su pastor, a su líder. Pero hay cosas, síntomas que las vamos a sentir aún estando en el camino de la fe. Si las logramos dominar, es normal. Amén. Bien, por último, nuestro hermano Adiel. Adiel, adelante. Directo de Chile. Buenas noches, pastor. Mi pregunta es sobre todo... Karen, acércate al aparato, por favor, porque no está recogiendo bien el sonido.
Gracias. ¿Cómo podremos afrontar la crisis laboral? Es una cosa impactante cuando llegamos al trabajo. Yo trabajo en salud, pero más que todo es como un call center. Entonces, es un dolor de cabeza que llegamos y nos da a todos, que nos da ganas de regresar a casa. Entonces, no nos han dado, o sea, como días libres, los días libres normales, salimos allá y eso, te vienes con esa carga, esa persona que te llaman llorando, que le pasó esto y esto, y llegas como con un dolor de cabeza, y cuando llegas allá, con ganas de salir volando. Y bueno, eso quería saber cómo enfrentamos esa crisis en lo que es en el trabajo, ese estrés en el trabajo. Muy buena pregunta. Bueno, en este tiempo, las personas que, en este tiempo es bien complicado, pero no es imposible, porque, por ejemplo, a mi esposa trabaja en oficina y carga bastante cosas, pero y ahora es que se paró todo, lo que se está haciendo es desde el móvil, ¿verdad? Se está trabajando. No se les está permitiendo llegar a las oficinas. Eso sí que todo está controlado, tienen sus computadoras encendidas allá en la oficina y así se está controlando. Ahora, cuando esto pase el típico estrés laboral que se da en el área presencial, que hay una etapa que se llama la del burnout, que es ya cuando totalmente empieza con dolores, porque ya no soportó, fue porque poco a poco nos fuimos descuidando de nosotros, fuimos agregando cosas cuando ya no podíamos hacerlas. Y es ahí donde debemos ser libres, debemos expresar qué cosas podemos hacer y qué cosas ya no las podemos hacer. Por ejemplo, tenemos una familia. Si viéramos un poquito lo que es el código de trabajo, hay ciertas horas que ya están estipuladas para que el cuerpo trabaje, pero muchas veces a esas horas nuestra mente recibe noticias extras y no estamos preparados. Entonces ya ahí estamos cargando con una parte del trabajo mental de lo que llevamos en oficina o en cualquier otra empresa donde trabajamos, y también cargamos otra información extra a la cual ya no damos, ya no estamos capacitados. Entonces lo ideal sería, hermana, detectarlo antes de tiempo. Cuando se detecta antes de tiempo, uno dice, no estoy apta ahorita, porque si sigo escuchando noticias así, me voy a hundir. Y yo me voy a poner como ejemplo. Mire, la vida de nosotros como pastores, pero voy a poner como ejemplo mi persona. Nosotros con mi esposa teníamos planes de relajarnos porque el año pasado fue un año bien cansado. Cansado porque en mi caso doy clases en la universidad, de la iglesia, pastoreamos, tenemos un proyecto de 300 niños en la iglesia, brindamos en nuestros días libres terapias también acá, mi esposa trabaja y aparte que construimos nuestra casa el año pasado. Entonces, a veces estando en el trabajo en la universidad me caían llamadas que me hace falta esto, que esto y lo otro, y entramos en un tiempo que cuando veníamos acá a la casa solo horas para dormir y luego al siguiente día a la misma rutina. Entonces, cuando llegamos ya a diciembre y no pudimos viajar porque queríamos relajarnos, al final quedamos sin dinero porque sí nos pasamos para nuestra casa. Cuando empieza enero, que ya queríamos viajar para Estados Unidos, enero, febrero, ya estábamos haciendo planes para viajar, ya no aguantábamos en realidad. Ni ella ni yo, ya había como un estrés que lo cargaba ella, o me escuchaba que tanta agenda, entonces, y me llovían en agenda, conferencia de esto, prédica de esto y lo otro, pastor, esta prédica para esto, entonces yo empecé a parar y dije, no, ya no. ¿Qué pasó? No, ahorita ya tengo compromiso, pero para no afectarles, pero solamente yo sabía que había un cansancio rezagado de todo el año, porque también dirijo lo que es el discipulado a nivel nacional, y ahí hay un estrés, hermana, que hay que andar escuchando problemática de muchos líderes, de muchos pastores, dando consejería. Entonces ya sentí que ya no podía. Entonces lo que hice fue frené, paré y dije, necesitamos relajarnos. Y justo este año que íbamos a ir ya a viajar, íbamos a ir a ver a nuestros familiares a Estados Unidos, ya comprando boletos es cuando se da esto del paro, ¿verdad? Entonces yo le podría decir que como paramos todo, a nosotros sí nos ha beneficiado exagerado. Yo he recuperado hasta mi voz porque estaba desgastado de tanta prédica. Uno puede caer porque algunas veces la agenda se la termina haciendo la gente y ese estrés que cargamos lo proyectamos con nuestra familia y la gente que nos provocó ese estrés no están aptos para ayudarnos cuando nuestros hijos sufren por el mismo estrés de nosotros, nuestra esposa, nuestro esposo. Ahí hay que nosotros hacer un alto.
Y si usted está visualizando eso en su trabajo, que es la persona que recibe mucha noticia de eso, entonces conózcase a usted mismo. Y antes de que vaya a caer en una etapa mayor, frene y no reciba tanta noticia mala, porque algunas veces las personas tienen una sola persona y no, a esta me gusta contarle, pero uno se carga. Yo le diría que como psicólogo, como pastor, lo típico que uno siempre anda escuchando de su gente son problemas. Y esos problemas muchas veces, si uno se descuida totalmente, carcomen su cerebro, que puede hasta soñar con el problema de tal hermano, con el problema de la otra hermana y preocupado porque no hay solución. Entonces uno mismo tiene que conocerse a sí mismo y hacer un alto. Creo que eso le recomendaría yo, porque el trabajo de oficina es bien estresante y el encierro también es algo que pasa factura, ¿verdad? Pero conózcase a usted mismo, vea qué habilidades tiene y vea usted hasta dónde puede aguantar tanta noticia extra a la que le da de su trabajo. Víctor, entonces la recomendación sería tratar de no escuchar noticias negativas fuera de la hora de trabajo, porque el trabajo de ella precisamente en el hospital, de recibir, es un call center, recibir las llamadas, aquellos que se sienten enfermos, que están en situaciones de crisis por lo del virus. Así que en el caso de ella sería evitar escuchar noticias negativas cuando está en casa. No sé si estoy en lo correcto. Sí, porque ya lo que está pasando en ella ya es una sobrecarga. Y hablemos que cuando hay una sobrecarga ya se está volviendo más sensible, se está volviendo más vulnerable. Entonces va a llegar un momento que ya no va a querer saber nada ni de su propia familia. No va a tolerar ni escuchar nada de eso. Entonces, o puede atacarlo, es evitar lo más que pueda, pero lo otro es, cuando tenga esos espacios libres, ¿de qué cosa llena su cerebro? Es como tratar de sacar esto para meter esto. Si esa es una de las técnicas que se trabaja, okay, sé que mi trabajo es esto lo que miro, cuando llego a mi casa, que su familia le ayude y usted no cuente lo que pasa, ni que las noticias, sino que, ok, voy ahora a descargarme en la oración, en la lectura de la palabra, voy a cambiar una programación diferente, voy a llenarme o voy a oxigenar mi cerebro porque sé que vuelvo al siguiente día a escuchar noticias, porque sé que no tiene otra alternativa. Su trabajo es escuchar ese tipo de noticias, entonces puede compensarlo de esa otra manera. Ahora, si llega un momento, hermana, que aún usted ya no pudo manejar la situación, usted tiene que detectarla y decir, no, necesito un tiempo libre, un tiempo de vacaciones. Las empresas muchas veces no entienden eso, no van a entender eso. Ellos siempre van a velar por sus intereses. Pero usted, que tiene una familia, usted sí tiene que entender eso. A mi esposa acá la querían obligar a que fuera a trabajar cuando todo estaba cerrado. Y recuerdo que lo primero que le dijo mi hijo fue, pero ¿cómo es posible? Y no era correcto. Pues al final le dijeron, no, ya no se va a mover porque se estaba metiendo a problemas también, porque ninguna empresa está autorizada, al menos ahorita acá en Honduras, solo ciertas empresas porque hacen lo que son mascarillas y batas, ¿verdad? Pero sí, muy buena la pregunta. Usted trabaja directamente con ese tipo de personas. Muy buena. Así que ya sabes, Karen, tratar de no llevar las historias a la casa, por más ganas que tengas de compartir en el hogar, simplemente relájate, haz tu ejercicio y descansa, oxigena. Bendecimos a mi hermano Vicente Vargas, que está también con nosotros en esta noche. Bienvenido por estar aquí en esta capacitación. Quiero dar las gracias al pastor Víctor por la tremenda capacitación que nos ha brindado. Creo que ha sido muy productiva. He visto muchos apuntando. Gracias a su esposa por regalarnos este tiempo extra, que ya estamos en sobretiempo ahorita mismo, después de estar todo el día en capacitaciones y capacitaciones. Pues, le agradecemos mucho y le bendecimos enormemente, parte de la Iglesia Catedral de Fe, de mi familia. Le bendecimos y la amamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Víctor. Gracias. Te apreciamos mucho. Estás haciendo una gran labor. Y ahorita, estamos en el trimestre de crecer en sabiduría aquí en Catedral de Fe. Y creo enormemente que estamos edificando, estamos transmitiendo el conocimiento. Y Catedral de Fe, pongámoslo en práctica. Una de las grandes oportunidades que tenemos es que este conocimiento lo pongamos en práctica. No lo echemos a un ladito que solo ya ha quedado la información aquí. No, es ponerla en práctica. Mañana me levanto haciendo esto, porque yo recibí un conocimiento
y yo voy a ponerlo en práctica, y eso es sabiduría. Le bendecimos mucho a nuestro hermano, amigo Víctor, saludos a la familia y nuestras oraciones por él, por favor, iglesia, nuestras oraciones por esas personas maravillosas que nos bendicen de esta forma. Amén. Vamos a terminar. Muchas gracias, ¿verdad? A ustedes. La verdad que creo que el mejor diseñador, que nos conoce mejor a todos, es Dios, ¿verdad? Porque Él nos creó, y pues gracias a Dios por las ciencias que existen, porque uno aprende cosas que le da la parte profesional. Llega un momento que no se llega a todo. Entonces yo creo que dentro de todo lo que se mencionó hoy, pues tomar en cuenta lo que ustedes puedan, lo que más necesitan, y nunca descuidar la parte de Dios. Si habrá algo interesante es la parte que Dios nos conoce, y cuando la misma psicología, la misma parte mental nos traiciona, volvernos a Dios y decir, tú eres el que me creaste, abro mi corazón, trae esa paz que ocupo, porque algunas veces nos traicionan todos los métodos, los consejos humanos, pero Dios no nos va a fallar. Gracias por el tiempo, gracias por la invitación que me hicieron los pastores, ¿verdad? Que nos conocemos, y qué bueno ser edificados juntos. Aprendí mucho de sus preguntas, ¿verdad? Les aprecio, y pues vamos a estar orando por todos ustedes, que Dios les proteja, les cuida, y que pues trabajen a sus hijos en esa dirección, prepárenlos para el futuro, que sean grandes hombres, grandes mujeres competentes, aquellos que quizás sus padres no hicieron con ustedes y que son sensibles frente a cualquier problemática. Usted tome los consejos. Qué importante es no resolverle la vida a nuestros hijos, sino enseñarles a cómo se resuelve frente a crisis, frente a los problemas, porque cuando nos piden algo, nosotros no queremos enseñarles el cómo alcanzarlo, cómo obtenerlo, sino que en automático le damos. Tiene un problema, yo se lo resuelvo, y nuestras habilidades de afrontamiento es algo que yo las trabajo, no les doy todo lo que ocupan de dinero, les enseño a ganarse el dinero, les enseño a trabajar, les enseño a cómo tener control frente a una noticia mala, a cómo mantener ese equilibrio emocional. Estas habilidades de afrontamiento de hoy pueden servir para usted, pero también para los hijos en el futuro. Muchas gracias, pastores. Amén, amén. Vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios, para bendecirle allá a nuestro hermano Pastor Víctor y a cada uno de los que participaron en esta capacitación, en esta noche. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos por la oportunidad que nos diste, Rey, de poder compartir, Señor, de información útil, Dios, de lo que la ciencia nos aportan para el comportamiento humano, Dios. Gracias porque en medio de todo esto tu palabra nos edifica, nos ministra, nos bendice, Señor, y tú como supremo arquitecto, Dios, del ser humano, tú nos das herramientas, Señor, pero tu Espíritu Santo también, que estoy seguro está en medio nuestro, ministrándonos, llenándonos, sanándonos, Dios, y operando en nuestras vidas en nuestro favor, mi Rey, para poder cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Oro para que los cielos estén abiertos en favor de tu iglesia, que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defienda, y conforme a tu palabra, bendice a tu pueblo y guárdalo, haz resplandecer su misericordia con paz. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a dejar brevemente los micrófonos abiertos. Cerramos la transmisión por la grabación, mejor dicho, porque hubo un problema en el Facebook, se están cayendo las señales, así que lo que hicimos fue grabar esta conferencia y la vamos a transmitir más tarde o mañana por Facebook y YouTube, para que usted, si quiere repetirlo o compartirlo con alguien, pueda verlo. Así es que voy a terminar la grabación y bendecimos a todos los que nos están viendo en repetición. Amén. Y que Dios esté con ustedes. Vamos a